doctor Antonio Felfle Montalvo, asesor de puertos del Ministerio de Transporte, quien se referirá a las estrategias para la implementación de la política intermodal en Colombia. Doctor Felfle, tiene usted la palabra. No, está bien. Buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias a la ANDI por su amable invitación al Ministerio de Transporte y en nombre del viceministro de Infraestructura, el doctor Dimitris Saninovich Victoria, pues les manda las excusas correspondientes debido a sus obligaciones ante la actual coyuntura que vive el país en materia de transporte y que pues se encuentra en estos momentos acompañando al señor ministro Rojas. En el día de hoy vamos a tratar el tema de estrategias para la implementación de una política intermodal en Colombia. Ya vimos con nuestros antecesores que el nodo logístico que se llama el puerto marítimo funge una función supremamente importante y también lo dijeron los antecesores, los expositores, el señor Ricardo Sánchez, el señor Edgar Higuera, que los puertos colombianos en temas de infraestructura son relativamente buenos y en temas de costos también son muy buenos. Lastimosamente, muchos de esos costos se nos pierden cuando empezamos a estructurar todo el tema de la cadena logística. Pero en el día de hoy tenemos que hacer una debida aclaración en el tema de intermodal y el multimodal. Y no vamos a entrar pues en los temas de sincromodalismo, que es todavía mucho más avanzado que los temas de intermodal y multimodal. El intermodal es la transportación o el transporte de un producto de mercancía a través de varios modos de transporte, ¿sí? Y el multimodal viene siendo lo mismo, pero en la parte intermodal se tienen 3 documentos o 3 contratos o 4 contratos. Cada modo de transporte tiene un contrato y por lo tanto hay una elaboración o una negociación contractual y unas responsabilidades independientes. En el caso del multimodalismo normalmente interviene un operador logístico integral y se hace un solo contrato de transporte o un solo documento de embarque o bill of lading que a través de la transferencia de todos los modos de transporte, pues se hace el traslado de la mercancía. Pero para poder nosotros entrar a hablar de intermodalismo y multimodalismo, es importante hablar lo necesario que son las infraestructuras de carreteras por los puertos, los aeropuertos, las líneas férreas y todas las zonas de actividad logísticas que deben hacer para el tema de transferencia de estas cargas. Sin esa infraestructura es muy difícil realmente hacer la adecuada transferencia de los modos de transporte en forma eficiente. Por eso, desde el Gobierno Nacional se está haciendo gran énfasis en este tema. Y también es importante mencionar algo en el tema de competitividad. En el tema de competitividad tenemos lo que se llama la triada. La triada viene siendo infraestructura, sistemas de transporte y la logística. Si uno de los 3 falta, obviamente no vamos a tener la debida competitividad que debemos tener en un país para poder lograr los éxitos que queremos. Entonces, como volvíamos en el tema de intermodalidad, tenemos toda la existencia de modos de transporte para un mismo viaje, independientemente o en combinación de modos. Y la posibilidad de realizar el mismo viaje sin interrupciones usando todos estos sistemas. Quiero ponerlos un poquito en el contexto de la competitividad de Colombia en el contexto latinoamericano. Según la fuente del World Economic Forum, Colombia está en el puesto 5º en Latinoamérica y en el puesto 61 a nivel mundial. Esto es importante saberlo porque tenemos que saber para qué estamos haciendo las grandes inversiones, para qué estamos haciendo política pública y es realmente para que el país de una forma u otra sea más competitivo, podamos generar mayores volúmenes de carga a los generadores de carga y por ende un mejor bienestar para nuestros
coterráneos. Aquí tengo otros índices que tenemos, el tema de densidad vial, que desde 18,8, o sea, Colombia está en el puesto 66 y mantenemos el puesto 5 en Latinoamérica, que esta es información del Banco Mundial. En la infraestructura general tenemos el valor de 3,2, que nos representa el puesto 110. Estamos bastante lejos de nuestros otros países. Y nos encontramos en el puesto 13 en Latinoamérica. En la red vial, 2,7, estamos en el puesto 126. Y en Latinoamérica, en el puesto 16, también del World Economic Forum del 2015. En la red férrea, hay que reconocerlo, Colombia tuvo una red férrea muy, muy importante en el siglo pasado. Es increíble la cantidad de líneas férreas que teníamos en aquel entonces. Para aquellos que no recuerdan, la primera línea férrea de Colombia fue Panamá, para que se den cuenta de la cantidad de líneas férreas que contábamos nosotros. En infraestructura portuaria estamos en el índice 3,6, en el puesto 85 en el mundo y en el puesto Latinoamérica 11. Esperamos que con las nuevas inversiones que se vienen haciendo en Buenaventura, con el puerto de Agua Dulce, con la entrada también de la ampliación de Compass en Cartagena, la ampliación de Compass en la zona de Tolú, las inversiones que se vienen haciendo en Barranquilla también, esperamos que ese ranking empiece a cambiar. Y no hay que desconocer las grandes inversiones que el gobierno nacional en materia de profundización de canales viene haciendo con el puerto de Cartagena. Si vieron en el primer expositor las profundidades de los canales, Cartagena quedó con profundidad de 20 metros en ese canal principal y con 18 metros en el segundo canal, que ya se firmaron los convenios para el diseño y construcción del segundo canal de acceso al puerto de Cartagena. En el tema de Buenaventura, ya también por parte de Invías estamos haciendo los estudios para ver si podemos llevar el canal al acceso de buques post-Panamax. Inclusive se está estudiando el acceso de buques triple-E. Como vieron en las anteriores exposiciones, el buque triple-E es el buque más grande en estos momentos. Y bueno, estamos viendo porque obviamente a mayor profundización del canal tenemos obviamente exponencialmente un crecimiento del tema de la sedimentación, lo cual estamos mirando si se puede controlar con obra dura. Entonces, en el tema de densidad vial, tenemos un índice de 0,17, estamos en el puesto del mundo 45 y en Latinoamérica estamos en el tercer puesto. En la densidad férrea sí estamos bastante lejos, estamos en el puesto 6 en Latinoamérica. En la calidad de transporte estamos en 6,5, en el puesto 40 y en Latinoamérica en el segundo. Es de anotar que el aeropuerto de El Dorado es el principal aeropuerto de Latinoamérica. Es el de mayor volumen y el de mayores eficiencias de operaciones aéreas. Entonces tenemos también, aquí continuamos con unos índices, lo que quiero es como mostrarles a ustedes dónde se encuentra realmente el país para ver cuál es el esfuerzo que venimos haciendo en materia de infraestructura, en materia de cómo generar las cadenas logísticas eficientes y lo que venimos haciendo actualmente. En el índice de desempeño del Banco Mundial tenemos un índice de 2,6 en el puesto 97 y en Latinoamérica estamos en el puesto 16. En el tiempo requerido para exportar, número de días, increíble, pero son 14 días. Estamos en el puesto 60 en el mundo y en el puesto 9º en Latinoamérica. En el costo de exportar son 2.355 por contenedor, estamos en el puesto 163. Aquí hay que hacer un esfuerzo muy, muy grande. Y estamos en el puesto 18 en Latinoamérica. En el tiempo requerido para importar estamos en 13 días. Estamos en el puesto 47 a nivel mundial y en el puesto 6º en Latinoamérica. En el costo de importar, el costo son $2.470. Estamos en el puesto 159 a nivel mundial, puesto 18 en Latinoamérica. Y los procedimientos adecuados para todo este tema de procedimientos, estamos en un índice de 3,5 con el puesto en el mundo 95 y en Latinoamérica en el puesto 10 según el World Economic Forum. Pero en Colombia nosotros hicimos un análisis a través del Departamento Nacional de Planeación. En el año 2015 hicimos cuáles eran los costos de la encuesta nacional logística y estos son los resultados
que obtuvimos en esa encuesta. El costo total de la logística sobre las ventas en Colombia es el 14,97. Si vemos, estamos dentro de los países de la OCDE, estamos muy por debajo, que son normalmente un dígito, 8, 7%, 9%. Estamos en la media de Latinoamérica, pero recientemente estuvimos en un evento en Bogotá que fue organizado por el Ministerio de Transporte y Lógica, donde trajimos a una persona muy importante de Holanda, experta en logística, y uno de los puntos de discusión fue ese 14.7. Estuvimos discutiendo que 14.9. Estábamos discutiendo si realmente era el 14 o el 15% para redondear, o era realmente más. Ellos consideran que de pronto ahí puede haber una distorsión porque no tuvimos realmente la medición general del país, sobre todo en el tema de distribución menor, digamos una empresa como Colombina que tiene que llevar a los barrios subnormales una cajita así de pequeñita, todo el proceso que yo llamo pitufeo, que vamos pues obviamente todo el sistema de capilaridad de entrega logística que va cambiando de sistema. El sistema de transporte puede que sea el mismo, va pasando del camión a un camión más pequeño hasta la bicicleta o a pie para poder entregar esa cajita. Entonces, el sistema, si uno ve, es muy novedoso para Colombia, porque obviamente para entregar esa cajita, todo el proceso de lo que tienen que hacer las empresas para entregar en esos barrios subnormales, esas tiendas de barrios, esa cajita y también hacer el cobro del dinero de esa cajita, porque es que no es solamente la entrega, sino el cobro. Entonces, tuvimos una discusión sobre el 15% de ese y quedamos con la duda en el gobierno nacional si realmente es el 15%. Pero bueno, obviamente este fue el resultado de la encuesta y digamos que con eso estamos trabajando y para eso le estamos apostando. Dentro del costo de la logística, en esta encuesta nacional logística, los componentes total de la logística se comportan, como ven aquí en la presentación, tenemos el costo de transporte con un 5,54%, realmente tuvimos una reducción. Nos llama la atención mucho el costo de almacenamiento, cómo se incrementa desde el año 2008 al año 2015. Realmente pasamos de 1,78% a 2,99%. También el tema de compras y proveedores también tiene un incremento. El procesamiento de órdenes de clientes, o sea, qué tan rápido se procesan las órdenes, también tiene un incremento en casi 7 años. Y digamos, la parte de planeación y reposición tiene una reducción. Esos son más o menos los indicadores que uno tiene que empezar a apostarle, que son los componentes que han mantenido la participación dentro de todo el total de los costos logísticos. Desafíos de la política intermodal en Colombia. En Colombia, por ser un país de regiones, por ser un país muy quebrado con 3 cordilleras, tenemos una logística supremamente compleja. Pero obviamente esas barreras físicas hoy en día con lo que se viene haciendo con las dobles calzadas, con túneles, el aprovechamiento ojalá que se pueda desarrollar del río Magdalena y las líneas férreas que más adelante se lo voy a mostrar, podemos lograrlo. Si anteriormente nuestros abuelos hacían multimodalismo, bueno, multimodalismo no porque no había un solo documento de transporte, intermodalismo, pero pues lo hacían en champanes en el río Magdalena, descargaban en un puerto intermedio y se montaban en lomo de mula y lo subían a zona andina. Si se podía en aquel entonces, y si uno mira la estadística de volúmenes de carga en el río Magdalena en los años 60, eran como 5 o 6 millones de toneladas versus lo que se mueve hoy en día, pues sí se puede. Y en aquel entonces no había la infraestructura ni la tecnología que hoy tenemos. Entonces, requerimos un reparto modal más equilibrado. También una mejor articulación entre las distintas áreas del Estado. Eso lo venimos trabajando, el tema logístico está desde la Presidencia de la República, tenemos un Consejo de Competitividad a nivel Presidencia de la República, donde soluciones transversales que no podemos hacer o podamos realizar entre los ministerios, pues se lleva y se eleva a nivel de Presidencia para que éste intervenga y le dé pronta solución. Como eso ya hemos llevado varios casos como los de la DIAN en el tema de importación de graneles. Vamos a ver si ustedes se acuerdan, hay un proceso bancario que tiene que ponerle un sello para poder liberar esa carga y poderla transportar. No podemos hacer operación 24 horas porque los bancos no trabajan 24 horas. Ese solo proceso, desde la bancarización para eliminar un sello que no requiere pago de impuestos, eso ya lo estamos trabajando a nivel Presidencia con la DIAN. Ese tipo de cosas y ese tipo de procesos se lo hemos venido haciendo porque hay mucha interferencia logística
que no es de infraestructura, sino es un tema documentario. Perdemos mucho tema en los procesos documentarios y el gobierno a través del Ministerio de Comercio estamos también mirando eso conjuntamente con el Ministerio de Transporte. También requerimos una mayor credibilidad por el sector generador de carga en la alternativa multimodal o intermodal. Hay gente que no cree en el sistema multimodal, no lo convence, le parece que las reducciones de costos para afrontar el riesgo de pasar de un modo de transporte a otro no lo vale, porque es importante tener en cuenta que una cadena logística, si vamos a usar ferrocarril o vamos a usar río, una sola barcaza puede cargar 1000 toneladas versus un camión 35 toneladas. Entonces, es muy fácil transportar por camión versus transportar por una barcaza. Entonces, esa ecuación esa modelación de férreo o fluvial más camión, obviamente requiere las cargas de compensaciones y requiere que el modelo empiece a funcionar. Entonces, si no arrancamos y si no tenemos la creencia por el sector de generador de carga de arrancar el modelo, pues el modelo nunca va a arrancar, porque nunca va a cerrar financieramente, le va a faltar carga en algún punto de la cadena logística. Entonces, hay que tener mayor credibilidad, hay que apostarle, porque a la larga los números pueden llegar a ser, en un multimodalismo por río, pueden llegar a ser del orden de 42% en reducciones de costos cuando la cadena esté en su óptima nivel de volúmenes. Y en el ferrocarril podemos llegar obviamente en los niveles de 32, 33% también en reducción. Obviamente en el tema férreo nos falta mucho, pero el próximo mes o a finales de este mes debemos estar haciendo una prueba en el ferrocarril de llevar el ferrocarril hasta Puerto Salgar. Vacío, pero vamos a hacer una prueba de la línea férrea. Y también requerimos, o requieren las personas que son los generadores de carga, el tema del ingenio de las propuestas multimodales por parte de los operadores logísticos nacionales. Puede que seamos muy simplistas, muy cómodos, es muy fácil levantar un teléfono, mándeme 10 camiones y los tengo ahí parqueados. El hecho de tener 10 camiones ahí parqueados, eso se llama ineficiencia. Alguien está perdiendo ese dinero, puede ser que el camionero. Pero es muy fácil ver los camiones ahí parqueados en las empresas para cargue y descargue. Eso se llama ineficiencia. Entonces es muy fácil. Hay que ser por eso bastante ingenioso en armar una logística que se puede armar. Hoy en día se está moviendo logística por el río Magdalena, se está subiendo con granos, con aceros y se está bajando carbones del norte de Santander. O sea que sí se puede. Hay empresas que hoy en día ya lo están haciendo. Lo que requerimos es un mayor compromiso y por parte del gobierno nacional le hacemos un llamado a los generadores de carga porque sí se puede hacer esta cosa. Se ha hecho en el pasado porque hoy en día que tenemos mejores vías, mejores implementos portuarios, ¿por qué no lo podemos hacer? Entonces, en el desempeño logístico eficiente también comprende todo el tema del desarrollo de la infraestructura, la competitividad, la calidad en servicio de transporte, eficiencia y eficacia en las aduanas y puertos. Se está trabajando mucho en los temas de los CENAF y los CEBAF a nivel gobierno nacional para la estructuración de los pasos de frontera, de cómo debe funcionar eso. Pues hay unas recomendaciones de cómo debe funcionar todas las autoridades coordinadamente en pasos de frontera y también una capacidad de seguimiento y localización de las mercancías, entre otros. Avances en infraestructura por modos de transporte. Incrementar la inversión privada. Con la ley 1508 del 2013 y los decretos reglamentarios que le dieron la vida a las APPs, hemos visto cómo se ha ido desarrollando la primera ola, segunda ola, tercera ola y ya vamos pasando a la cuarta generación de infraestructura de vías en el país. También tenemos la ley 1682 del 2013 del Ministerio de Transporte, que ojalá se la pudieran leer, es bien interesante. Ahí se confluyen toda la visión que tiene el país en el tema de la logística integral, no solo la infraestructura, sino cómo deben integrarse los modos de transporte y cómo debemos funcionar integradamente a nivel gobierno y para que facilitar el tema de transporte. La ley primera que todos conocen muy bien, que es la ley de los puertos, que hoy en día todavía sigue vigente, se ha intentado revisarla, pero inclusive en Centroamérica ya nos copiaron la ley primera por lo bueno y los buenos resultados que ella ha dado. En infraestructura, para que se den una idea de lo histórico de inversión en públicas en infraestructura, tenemos que la inversión pública en los últimos 3 años de gobierno fue de 22,4 billones de pesos, es decir, se duplicó del año 2010 al año 2012. Y la inversión pasó de un promedio anual
de 2,2 billones por año desde los años 2002 al 2010 a 7 billones por año en los últimos 4 o 5 años de entre el 2010 y el 2014. Esto quiere decir que el país le está apostando al tema de infraestructura. Eso fue lo que siempre nos han pedido los generadores de carga, que la falta de infraestructura nos tiene golpeado el tema de la competitividad y la logística. Bueno, es bien, el gobierno está haciendo un esfuerzo, pero es importante un mensaje: la infraestructura por sí sola no genera competitividad. Si la infraestructura por sí sola no se usa adecuadamente, no se integra con otros modos de transporte, no logramos competitividad. Y sería triste que el gobierno, haciendo todas estas inversiones, no solamente hagamos transporte de mercancías en el país, y obviamente lo entendemos que venimos de un tema de inseguridad, solamente se transporte en horas diurnas, se hagan operaciones diurnas. Los puertos trabajan 24 horas. Los puertos, nosotros tenemos estadísticas en Buenaventura a raíz del cierre de la vía, que empezamos a medir todo el tema logístico. Vemos que el funcionamiento de los camiones y los ingresos de los camiones son de las 8 de la mañana a 8 de la noche. Es triste, teniendo casi 4 puertos en Buenaventura, a las 2 de la mañana solo 4 o 5 camiones se están cargando a esas horas. Eso no debería ser. Un país competitivo no duerme. Entonces tenemos la autopista de cuarta generación. En la autopista de cuarta generación tenemos más de 5.000 kilómetros, más de 40 billones de pesos, un ahorro aproximado del 30% en los tiempos de viaje. Pero ahí, en el tema de los tiempos de viaje, quiero recalcar algo que venimos también haciendo del Ministerio de Transporte, que es la medición de la última milla. Es triste que con una doble calzada podemos ahorrar mucho tiempo, pero lo estamos perdiendo en el acceso a las ciudades. Y no solamente en el acceso a las ciudades, sino ese camión llega a donde llega el receptor o la persona que genera la carga, y en un fin de semana no lo cargan. Ese camión se queda esperando todo un fin de semana para ser cargado. Todo eso es ineficiencia. Entonces, el gobierno viene haciendo una gran inversión y lo estamos perdiendo en la última milla muchas veces. Esto es un llamado para los mandatarios locales para que piensen en la logística de sus municipios y aquellos municipios, puertos, donde la carga realmente tiene grandes movimientos. Hay muchos cuellos de botella en los municipios. Buenaventura tiene un problema muy complicado de acceso al puerto. Pues nosotros a través de la ANI vamos a ver si se hace a través de una APP un tema de acceso alterno a los puertos en la isla. Barranquilla, afortunadamente, pues ha hecho sus accesos portuarios y pues obviamente está en plan de ampliación. En Barranquilla acabamos de arrancar un piloto de medición de última milla con 8 empresas y 4 universidades para ver cómo es el movimiento de la última milla y cuáles son las propuestas que debemos hacer el alcalde Char en el sentido de cuáles serían las mejoras, zonas de parqueo, zonas de distribución. En fin, hay un tema que ahí va a salir y que va a ser muy importante, y ese sistema y ese piloto que estamos haciendo en Barranquilla se va a replicar en otras ciudades. En el tema de Buenaventura también se está haciendo un piloto, pero ya es un piloto de todo el corredor, en donde se tienen 8 universidades y 8 empresas que ya están tomando toda la medición de datos. Tenemos la matriz de datos que se van a tomar desde el último papelito de gestión que se está haciendo, para salir con unas recomendaciones al gobierno nacional y obviamente a los gobiernos distritales. Entonces también tenemos, con el tema de la última cuarta generación de vías, tenemos un 20% de ahorro en gastos de operación vehicular y tenemos ya 30 proyectos contratados y más de 225 kilómetros en variantes. En las autopistas de cuarta generación, tenemos que en la primera ola se invirtieron 11,5 billones de pesos y se intervinieron 1.100 kilómetros. Son 10 proyectos contratados y con acta de inicio. Hay unos que ya se han entregado, que ya están funcionando, que ustedes los pueden ver cuando están transitando por todo Colombia. En la segunda ola, 11,8 billones de pesos con intervención de 1.777 kilómetros, 9 proyectos contratados con acta de inicio. En la tercera ola tenemos 13,3 billones de pesos, intervención de 1.708 kilómetros, 9 proyectos, 1 adjudicado, 1 licitación y 7 en estudio. Y las iniciativas privadas tenemos 8,7 billones para intervenir 2.257 kilómetros, 10 proyectos nuevos adjudicados y 1 en licitación. Como ven, se está haciendo un esfuerzo supremamente grande para todo el tema de las vías de nuestro país. En las vías de la equidad, Colombia está integrada. El pensamiento que tenemos en el país es cómo integramos las regiones de nuestro país en forma eficiente.
Ahí tenemos 4 billones con 858 kilómetros, 56 proyectos, 8 en estudios y diseños y 26 departamentos. Estos son los proyectos que se están adelantando y también que se estuvimos mirando en el Plan Maestro de Transporte Intermodal fase 1 y fase 2, que más adelante se los voy a hablar. En los puertos, digamos, en las 8 zonas portuarias del Caribe y 2 zonas portuarias en el Pacífico, la capacidad instalada está cercana a los 400 millones de toneladas. La capacidad instalada de los puertos, esas son la capacidad que podemos mover hoy con la capacidad que tenemos. Se está moviendo aproximadamente, ¿cuánto es? 200 millones. 200 millones. O sea que estamos al 50% de la capacidad portuaria. Quiere decir que tenemos capacidad para crecimiento con los puertos actuales y hay 38 trámites de aprobación de concesiones. Quiere decir que sigue la gente apostándole al tema del comercio exterior y al tema portuario. En los puertos, en el año 2014 al 2015 se pasó de 4.7 millones de TEU a 5,8 millones de TEU, un 23% de ampliación de la capacidad instalada para recibir contenedores. Eso fue una inversión de aproximadamente 2,03 billones de pesos entre los años 2014 al 2016. La inversión en el tema portuario, que viene creciendo, y nosotros del año 2014 al año 2015 tuvimos un crecimiento del 5%, o sea, aproximadamente 9 millones de toneladas, como dije yo anteriormente, las 200 millones de toneladas, pero Colombia sigue creciendo todavía por encima del Producto Interno Bruto. Como se dijo anteriormente, hay países que solamente crecen por debajo o igual al Producto Interno Bruto. Colombia ha crecido inclusive 2 veces Producto Interno Bruto o 1,5 veces Producto Interno Bruto, lo cual sigue siendo muy bueno. En los aeropuertos tenemos inversiones desde el 2010 de 5.6 billones de pesos. Son públicos 175 aeropuertos, en el Aerocivil 54 aeropuertos, Aerocivil concesionados 16 aeropuertos, tenemos privados 188 y aeropuertos militares 6. Todo esto está en 57 aeródromos en 28 departamentos. En cuanto a las vías férreas, tenemos 3 recorredores recuperados: Dorada Chiriguaná 555 kilómetros, Bogotá Belencito 257 y el Pacífico 209. Vienen por realizar reactivación Buenaventura Yumbo y la construcción de la segunda línea Chiriguaná Santa Marta, que son 45 kilómetros. En la línea férrea también se le estamos haciendo apuestas. Se tiene que ya hay unos operadores férreos interesados en la vía de la Dorada Chiriguaná, que vamos a estar haciendo pruebas próximamente. Los nuevos proyectos que se van a concesionar es Dorada Chiriguaná 555, Bogotá Belencito, desarrollar o promover Chiriguaná Dibuya, que sería pues en la parte de la costa norte del país. El ferrocarril del Carare, pues obviamente tiene un volumen de 20 millones de toneladas, pero no tiene el cierre financiero, los cálculos aún no lo dan. Eso fue un ferrocarril que siempre se promovió como un ferrocarril carbonero, y yo considero que debe promoverse como un ferrocarril de todo tipo de carga. Tenemos el tren multipropósito del Valle de Aburrá, el tren de integración del Caribe, pasajero y carga. Inicialmente el tren de cercanía, como se conoce acá en la costa, pues no tenía cierre financiero por solamente ser pasajero. Al incluirle la carga, ya me informó la Universidad del Norte que ya tiene cierre financiero, ya es un tema que se va a tratar con DNP para ver si ya se incluye y se empieza a priorizar dentro de los proyectos nacionales. Y tenemos otros trenes de cercanías que también están estipulados acá en el mapa, como en la parte de Medellín. Vías fluviales. Ustedes conocen muy bien el tema álgido de Navalena, saben que son pues 2.5 billones de pesos. Tenemos mucha confianza del gobierno nacional que se logre pues obviamente el cierre financiero de aquel proponente que quiera adquirir parte o completamente Odebrecht. En esta semana debemos estar recibiendo algunas correspondencias bancarias sobre los apoyos de esta gestión. Próximamente me imagino que el director de Cor Magdalena saldrá a comentar este tema. Pero el río Magdalena obviamente es necesario, ha sido históricamente la columna vertebral del país,
por ahí ha crecido o creció o nació todo el transporte para que el interior del país se desarrollara. Sin el río Magdalena esto hubiera sido imposible. Otros proyectos de infraestructura. El Programa de Gobierno Nacional de Infraestructura para Regiones tenemos los caminos de prosperidad y la red terciaria. Eso es un tema que con la firma de la paz creemos que todo este tema de vías secundarias y terciarias se le va a dar un gran impulso. También tenemos la segunda etapa del Plan Vial Regional que viene siendo apoyado por el Ministerio de Transporte, también por FONADE. Tenemos los contratos plan y el Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina, el FSCG. Avances en logística de transporte. En política pública de sistemas inteligentes en el Ministerio de Transportes venimos trabajando en todo lo que es la parte de peajes electrónicos. Venimos trabajando en el portal logístico de Colombia. Ya ustedes pueden entrar al plc.ministransporte.gov.co y ahí ven todo el corredor, ahí ven todo lo que tenemos ya inventariado de ese corredor. En el día de ayer en la Junta Directiva de Fasecolda ya se va a hacer un convenio con Fasecolda para mostrar en ese mapa que es interactivo el tema de siniestralidad para que todo el mundo, los usuarios de la vía puedan tener conocimiento de la ocurrencia de siniestralidad ahí. Tenemos el registro, el RNCD, que es el Registro Nacional de Despacho de Carga. Ahí ustedes pueden consultar por corredores logísticos los movimientos de carga que se hacen desde los diferentes puntos de traslado de carga en el país. Tenemos el RUNT, tenemos el InSight, que el único puerto que es el integrador de la programación o enturnamiento de los puertos, el InSight, que es prácticamente una ventana de todos los enturnamientos del país. El único que está operando actualmente en el InSight es el puerto de Barranquilla. Próximamente va a operar el puerto de Buenaventura. En el tema de peajes electrónicos es importante recalcar que un peaje electrónico equivale al servicio de 11 peajes manuales. El ahorro de 1 hora en el corredor Bogotá-Buenaventura. Si colocamos peajes, ya está en licitación los primeros peajes electrónicos por parte de Invías en lo que son las redes públicas. Posteriormente, pues todo lo que es privado va a pasar a peajes electrónicos. Eso obviamente va a ser un tema gradual. Tenemos nosotros, pues lo hemos llamado coloquialmente el Call Pass. Se supone que debe haber una interoperabilidad con todos los sistemas a nivel nacional, o sea, la persona que tenga eso puede transitar a nivel nacional sin ningún problema. En el cálculo que se han hecho, podemos ahorrar hasta 2 horas en el corredor Bogotá-Cartagena solo con la colocación de peajes inteligentes. Tenemos también la optimización en el cobro, la garantía de pago y la facilidad de supervisión con la parte de interoperabilidad. Ya también se ha venido hablando con el sector bancario para este tema y ya tiene bastante acogencia por parte de ellos y eso también nos facilita por el tema de bancarización del sistema de transporte terrestre. Corredores logísticos. El decreto 1778 y la resolución 164 del 2015 reglamentaron en el país todo lo que corresponde a los corredores logísticos de nuestro país. En eso pues se nombraron varios corredores logísticos a nivel nacional, pero los primeros que empezaron a funcionar han sido 2. El primero fue el corredor Buga-Buenaventura, que hoy en día lo vamos a extender a Bogotá. Esto nace a raíz de la necesidad de construir la doble calzada en la vía Buga-Buenaventura y ver cómo hacíamos para poder transportar o movilizar 2.640, 2.650 camiones diarios sin afectar el comercio exterior y sin afectar la construcción de la vía, que debe remover 5 millones de metros cúbicos de roca, que solamente podía haber voladura en horas diurnas por efectos de la licencia ambiental, y no afectar el comercio exterior que entra por la zona de Buenaventura. Ahí se estructuró un comité de seguimiento de muy alto nivel con Ministerio de Comercio, Ministerio de Defensa, Ministerio de Transporte, DIAN, ICA, INVIMA, en fin, todas las autoridades con los gremios principales generadores de carga, y ahí se empezó a diseñar todo el esquema. Se nombró un gerente del corredor, hoy en día está funcionando. Precisamente esta mañana recibí la información porque tenemos a través de la tecnología del WhatsApp, tenemos el grupo integrado y sabemos todo lo que pasa en ese corredor. Ya se nos reportaron todas las caravanas que están saliendo de Buenaventura a los diferentes sitios del país.
con el acompañamiento de la fuerza pública para desalojar el puerto de Buenaventura, que está llegando a su tope máximo debido al tema del paro camionero. Estas son entre una de las muchas funcionalidades que tiene el gerente del corredor. Se diseñaron propuestas específicas de transporte de mercancía a empresas como MAFE, se reunieron con ellos, se reunieron con el corredor, se reunió con el gobierno y se sacaron todos los contenedores que ellos requerían exportar en forma urgente para Centroamérica. Esto demuestra que el sistema público-privado funciona de maravillas si hay confianza de parte en parte para estructurar todos los diseños que se requieren acá. Entonces, como le dije, ese fue el primer gerente corredor. El segundo gerente corredor nace a raíz del cierre de la frontera con Venezuela. Desde la Presidencia de la República, una vez se cierra la frontera, el que queda a cargo la ministra de Transporte saliente, Natalia Bello, se mira la problemática de qué hacemos con los carbones del norte de Santander para poder evacuar las 200.000 toneladas que se producen en esa zona que salían por el puerto de La Ceiba en Venezuela. Ahí se diseñó, a raíz del decreto de emergencia, el 1770, se establecen unas resoluciones para la reducción del peaje al 50% en esas rutas hacia la costa para el carbón de exportación. Se redujo al 50% también el costo de la navegación fluvial y 50% el uso de la vía férrea. También se entregaron por parte del Ministerio de Minas 1.100 galones mensuales de combustible de frontera. Todas estas variables unidas a la coordinación por parte del Ministerio con los generadores de carga, se han logrado evacuar más de 440.000 toneladas desde el cierre de la frontera a la fecha de hoy. Quiere decir que el sistema está funcionando. El único sistema que no funcionó, solamente se hizo una prueba, fue el sistema de ferrocarril, que solamente pudimos movilizar 500 toneladas de prueba para ver si podíamos conectar con el ferrocarril en Chiriguaná. Lamentablemente, los costos terrestres no dan para ese cierre. Ya hoy en día se está desarrollando el centro logístico de Gamarra a través del ANI, con los antiguos silos del IDEMA, y ahí se va a hacer un centro y el ferrocarril ya va a acercarse un poco más a las minas, y lo más probable es que podamos hacer la parte de ferrocarril y con la opción fluvial que también se está haciendo por el puerto de Gamarra. Entonces, como ven, está eso, está en pendiente de nombramiento el gerente del corredor logístico del río Magdalena, que ya pues ha sido escogido por el Banco Interamericano de Desarrollo, y está pendiente también de nombrarse el gerente de la norte, de centro al país, a la costa atlántica. ¿Cuál es la idea? Es integrar todos los gerentes de corredores con un gran comité de análisis para poder darle solución a la logística. Entonces, como ven, aquí tenemos lo que les venía hablando de los corredores de Norte de Santander y de Mediacanoa Lobo Guerrero, que es la parte de la zona de Buenaventura. Este es todo el sistema de integración que tenemos en el país de los diferentes corredores. Si ustedes revisan la resolución 164, ahí están todos los corredores logísticos que están definidos ahí. Pactos por la logística y la competitividad. El Pacto por la Logística y la Competitividad nace en la asamblea de la ANDI del año pasado, en donde la exministra Natalia Bello le propone al doctor Bruce McMaster de la ANDI que se firme un pacto por la competitividad. Ahí se pacta o se acoge ese pacto que se firma posteriormente en Bogotá con todos los gremios nacionales a nivel nacional, para empezar a desarrollar todo el tema y los compromisos de medir los corredores logísticos para todos los competidores. Siguiente a ese pacto se firma el Pacto Regional Metropolitano en Barranquilla, que es prácticamente lo que les dije ahorita. Ya estamos empezando a hacer el análisis de última milla. El Pacto Metropolitano va a medir última milla y es el análisis que estamos haciendo en Barranquilla. Y el Pacto por la Competitividad Regional del Valle del Cauca es lo que se está haciendo también en las mediciones que se estamos haciendo ahora mismo del Valle del Cauca de ese corredor logístico. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un compromiso por parte del sector público o por parte del sector privado para que realmente los corredores no se nos vuelvan simplemente unas vías hierro y concreto, que sean inertes, que no produzcan realmente la eficiencia que nosotros creemos y que no tengan la interconexión modal con otros medios de transporte. Esos pactos se han firmado, de Medellín nos han llamado también para firmar un pacto allá, pero primero queremos desarrollar estos pactos en las regiones. En el tema de normatividad, que es muy importante para la logística, ya tenemos el Reglamento de Operaciones Técnicas de los Puertos Marítimos, el RCTO, ya está lista, está haciendo ya dando las últimas revisiones, esperamos que los próximos días se firme. Eso debe dar pues obviamente la directriz de operatividad de todos los puertos públicos y privados del país.
También tenemos el decreto de patios de contenedores. Tenemos una primera, digamos, redacción de los patios de contenedores. Ustedes saben que los patios de contenedores hoy en día no están reglamentados, se trabajan en unas formas precarias, pues digamos los usuarios de los patios de contenedores pues trabajan como a ellos les parezca, realmente no existe una normatividad y no se integran a la cadena logística, que es lo que quiere el país. Y este es fundamental, esto nos lo han pedido los generadores de carga, que ojalá se reglamenten para tener una operación. Muchas veces se llega a entregar un contenedor, no lo reciben, o se viene a retirar un contenedor y tampoco lo entregan. Todo esto son ineficiencias y costos logísticos. Entonces no es solamente infraestructura como están viendo, hay muchas cosas que entre todos podemos ir arreglando. También tenemos el tema de la resolución SOLAS, que establecen los requisitos o los procedimientos para verificación de la masa bruta de contenedores. Ya el decreto está redactado, está en revisión en presidencia y esperamos que esto sale, porque esto ya realmente pues su aplicación es inmediata, a pesar de que nos dieron plazo hasta el mes de octubre de esa reglamentación. Tenemos también la reglamentación del decreto 1008 del 2015, que define los lineamientos técnicos, los sistemas livianos de férreos de pasajeros. Ya esa también está. Tenemos la resolución de obras en las vías fluviales. Esto es supremamente importante porque lamentablemente, a pesar del acuerdo 135 que tiene Cor Magdalena, vemos como por parte del Ministerio de Minas y Energía se otorgan licencias de explotación minera en los cauces de los ríos sin tener en cuenta cuál va a ser la afectación, no solamente para la piscicultura, para la navegación, sedimentación y todas estas cosas. Esta resolución nos va a dar un poquito de diente para que esto se coordine y se pueda autorizar. También tenemos ya la resolución en borrador del AIS, el Sistema Automático de Identificación de Embarcaciones Fluviales. Ya está en revisión por parte de Jurídica, esperemos que lo firme el nuevo ministro Rojas próximamente. Ya existen antenas de AIS en Barranca Bermeja. Recientemente se hizo un acuerdo con DIMAR para todos los ríos fronterizos, para que todas las embarcaciones internacionales, una vez salga esta resolución, tienen que usar los sistemas AIS clase A o clase B para navegar en los ríos colombianos. Plan Maestro de Transporte Intermodal. En el objetivo del Plan Maestro de Transporte Intermodal tenemos ya se elaboró el PMTI-1, en donde se detectaron un banco de proyectos supremamente importante a nivel nacional que ya se están priorizando, y el PMTI-2 que estamos desarrollando actualmente, ya tenemos los 5 módulos, tenemos 4 módulos contratados, falta el módulo logístico por contratar. Es solamente temas logísticos, medición de los corredores logísticos a nivel nacional, última milla, política pública y todo el tema de financiación también. En el tema de infraestructura PMTI-2, PMTI-1, quiero hacer un llamado para aquellos que estén interesados a nivel, la FDN a nivel nacional, para el tema portuario o para temas de infraestructura, tiene recursos para prestar. Por aquí vi 2 funcionarios del FDN, no sé, levanten la mano, ahí están. Ellos están aquí, se pueden acercar a ellos, con ellos pueden hablar de la disponibilidad de recursos que se tiene para todo el tema de infraestructura portuaria o zonas aduaneras logísticas o lo que ustedes desean, todo lo que tenga que ver con infraestructura para nuestro país. Entonces, como les decía, el PMTI-2, lo que buscamos es la competitividad y la eficiencia en la logística integral. ¿Qué vamos a hacer ahí? Las grandes inversiones en la red básica de 101 proyectos, que son 12.681 kilómetros. En aeropuertos son 31 intervenciones adicionales, en redes de integración 52 proyectos para 6.880 kilómetros, en red fluvial 5 ríos intervenidos por 5.065 kilómetros, en red férrea 5 líneas intervenidas por 1.769 kilómetros y en puertos se garantiza el dragado de los, digamos, de los canales. Ya se arrancó con Cartagena. Está en proceso hemos tenido problemas obviamente locales con la profundización del canal de San Andrés, pero ya están los recursos ya se giraron al departamento. El que sí va a arrancar es Providencia, tenemos ya Tumaco que lo va a contratar la gobernación y tenemos en estudio, digamos, lo que es la parte de Buenaventura. Como ven, el gobierno está haciendo todos esos recursos que se pagan en contraprestación, se están reinvirtiendo en la parte de competitividad a brindar una mayor profundidad en los canales de acceso a los puertos. En el PMTI, como les decía, pues tenemos que la inversión anual como porcentaje del PIB 2015, en la primera década de las inversiones, que son 131 proyectos, es el 1.31% del PIB.
y en la segunda década es el 1.30% del PIB. Eso nos debe garantizar los recursos necesarios para que el gobierno nacional pueda emprender el desarrollo de estas obras. La formulación del PMTI-2, que actualmente estamos trabajando en eso. ¿Qué buscamos con el PMTI-2? La eficiencia logística integral. Ya el país no solamente habla o de transporte o habla de infraestructura, ya estamos hablando de la eficiencia logística integral, porque sin ella obviamente no podemos lograr. ¿A dónde se quiere llegar con el PMTI-2? Tenemos el plan operativo de acción logística, o sea, la infraestructura logística en corredores integrales. Tenemos los servicios logísticos relacionados con esa infraestructura y la normatividad e institucionalidad. Se ha pedido que en esa parte de revisión de la normatividad entre también todo el tema de la normatividad de intermodalidad y multimodalidad del país, que estamos bastante precarios en esa normatividad. También vamos a hacer todo el análisis de optimización de accesos viales a los centros urbanos. Eso de aquí a diciembre debemos tener ya la evaluación de los 3 o 5 proyectos que vamos a evaluar para tener las recomendaciones para los mandatarios locales de qué es lo que deben hacer. Una de las cosas que el gobierno muchas veces se pregunta es, pero ¿cómo hacemos para que el gobierno local sí integre sus vías y sus accesos a la red nacional? Pues muy fácil. Tenemos que ver si se define así, cómo hacemos para poder bajar recursos a los municipios para poder desarrollar esas obras como parte integral de los corredores logísticos. Entonces ahí tenemos un aumento de la competitividad urbana, de la parte de movilidad. También se está mirando el tema de entregas nocturnas en la parte urbana, que ya en Bogotá hemos hecho unos pilotos con un buen resultado, un incremento de movilidad de más del 30% y un impacto ambiental de reducción de las emisiones a la atmósfera bastante considerable. O sea, ese es un tema que inclusive el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su programa GEF, está dando recursos al país para poder cómo bajamos todo el tema de contaminación, porque no solamente es el aspecto de movilidad, sino el aspecto de contaminación que estamos desarrollando. Entonces, en el aspecto normativo del sector transporte tenemos la articulación de los POTS. Es un tema también muy importante que estamos mirando con el Ministerio de Vivienda para ver cómo se saca una regulación a nivel nacional para que los corredores logísticos tengan prioridad dentro de la circulación a través de los municipios, para que los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento territorial no afecten ese tránsito. ¿Qué estamos viendo hoy en día en los municipios? Se tienen que estar haciendo variantes en las ciudades como para poder sacar el cuerpo a esos municipios. Eso también se está haciendo, ya las variantes también se están construyendo. Tenemos también una depuración del complemento de normatividad para operaciones logísticas, aspecto aduanero y de facilitación comercial. Proyecto de norma y reglamentación según resultados encontrados. En la parte de la profundización en la financiación de infraestructura, se está evaluando en ese módulo la parte de los grupos de proyectos semiurbanos que puedan tener potencialidad y cómo pueden ser financiados para recomendar a los municipios cómo estructura esos proyectos. También tenemos la caracterización y evaluaciones de las fuentes alternativas de financiación de otros modos de transporte, o sea, inversiones de capital, inversiones en operación, en OPEX y mantenimiento. Y maduración de proyectos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cogiendo los proyectos que salieron del PMTI-1, que es un banco de proyectos, los vamos a evaluar costo-beneficio dentro del programa del PMTI-2 y esos son los proyectos que se le va a dar prioridad por parte del gobierno nacional. ¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr mejorar la posición de Colombia en el índice de competitividad global en al menos 5 puestos en el 2018. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una consolidación de corredores, vamos a hacer una menor contaminación, articulación nación-región. En el PMTI-2 también vamos a ir a todas las regiones a escuchar las regiones de sus necesidades y cómo debemos integrar esas regiones a las troncales nacionales. Menores tiempos de recorrido, servicios logísticos, que ahí es donde debe entrar, obviamente nosotros entramos a regular, pero el privado tiene que entrar a ofrecer esos servicios logísticos integrales. Hoy en día son muy pocos los operadores logísticos integrales en el país. Operaciones intermodales y multimodales, menores costos, el marco regulatorio y una fuente de financiación. Los stakeholders del PMTI-2 son las entidades, toda la interacción va a ser entre entidades del sector público, los gremios. Aquí vamos a tener un seguimiento del PMTI-2 que nos lo va a hacer la ANDI, el PMTI-1, todo el seguimiento lo hizo la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en este caso lo va a hacer la ANDI con la Cámara Colombiana de Infraestructura. Vamos a tener interacción también con las comunidades, la academia, los operadores logísticos,
todos los talleres de socialización para realmente buscar la información necesaria para ese esquema. ¿Qué vamos a estar desarrollando en forma paralela al PMTI 2? El plan fluvial, plan maestro fluvial que ya se realizó por los holandeses, se entregó el año pasado en septiembre, o fue en agosto. Ya tenemos, digamos, la evaluación de 13 proyectos fluviales de recuperación de navegabilidad a nivel nacional e interconexión entre cuencas. Como ven en el mapa donde está sombreado, esas son interconexión entre cuencas que se hará a través de otro modo de transporte, ya sea férreo o ya sea carretero, para interconectar dos cuencas fluviales. El mejorar la navegación entre extremos, conexión intermodales entre cuencas, proyectos turísticos especiales, y también vamos a incluir todo este esquema del plan maestro fluvial, se va a incorporar al plan maestro de transporte intermodal. El plan maestro férreo, tenemos dos módulos: aspectos técnicos de operación, que involucran un software para medir la capacidad de la línea férrea entregada en concesión, y cálculo de demanda. Ya en eso también estamos a punto de contratar con la banca multilateral el plan de maestro férreo. Y vamos a seguir con el plan estratégico portuario. Este es un tema que inclusive antes de irme para el Ministerio de Transporte era un tema que venía hablando desde el gremio portuario, que Colombia adolece un tema de plan estratégico portuario. Si repasan un poquito las presentaciones anteriores de cómo es el movimiento de carga, ¿qué se busca con el plan estratégico portuario? Hoy en día cualquier persona va al gobierno nacional, hace una petición de construcción de un puerto, de una concesión, si cumple con todos los requisitos, se le entrega la concesión. Pero eso no obedece a una estrategia país, no obedece a una estrategia geopolítica en la zona donde se encuentra Colombia con el paso de canal y todo lo que vimos hoy en día de movimiento de carga. ¿Qué se quiere con esto? Que aquellas concesiones nuevas que se otorguen sí realmente cumplan con un propósito de competitividad hacia el país, que sea una estrategia y que no sea más o menos un negocio más de un puerto. Entonces, eso también ya va a estar para contratar, ya contamos con 500 millones de recursos iniciales para empezar la primera fase, y con la banca multilateral vamos a buscar los restos de recursos. ¿Esto qué va a hacer? Le va a otorgar dientes a la ANI y le va a otorgar dientes a Cor Magdalena para que cuando reciban esas solicitudes de concesión, pues tengan cómo evaluar y desarrollar el futuro portuario. El plan estratégico aeroportuario. Ahí vamos también, digamos, se han hecho planes estratégicos de aeropuertos independientes, pero no tenemos un plan aeroportuario nacional. Lo que se quiere también es cómo hacemos para fomentar la competitividad del país en la región y a nivel nacional, y cómo podemos desarrollar algunas regiones que hoy en día no cuentan con desarrollo de transporte, no cuentan con vías, de pronto de comunicación por vía fluvial, pero no cuentan transporte aéreo. ¿Cómo hacemos para fomentar eso y hacer la articulación completa con los otros modos de transporte y conectar las regiones? ¿Qué se quiere aquí? Interconectar las regiones. Bueno, hasta aquí quiero dejar un mensaje. El tema logístico, como todos ustedes que están aquí, o muchos de ustedes que están aquí, que ya sea que están en un modo de transporte o están en otro, sin la integración privada con el gobierno nacional, difícilmente podemos sacar eso adelante. El compromiso es apostarle al futuro. El gobierno está ahí para acompañarlos y realmente estamos haciendo todo el esfuerzo posible desde el punto de vista monetario y desde el punto de vista de actos administrativos, de política pública para poder desarrollar esto. El país creo que es muy fácil, se han visto en ejemplos puntuales. He tenido conocimiento que se han logrado hacer 8 viajes de transporte terrestre desde la costa norte del país hacia el interior, donde normalmente son 3. Hemos hecho pilotos en Buenaventura donde se pueden hacer muchos más viajes de lo que hoy en día se hacen, casi duplicar el número de viajes, pero tiene que ser un tema de compromiso. Aquí los factores de carga y descargue, ¿dónde está el doctor Higuera, que siempre se me pierde cuando le toco este tema? Los factores de carga y descargue son fundamentales para que la cadena geologística realmente funcione y los costos se abaraten. El gobierno nacional estará haciendo lo propio en este sentido, pero contamos con ustedes. Muchas gracias.